Nuevamente estamos aquí para otra sesión de conceptoterapia. En estas sesiones utilizamos la palabra, utilizamos la filosofía del lenguaje que nos va dando claridad a cada palabra, y cuando tenemos claridad de palabra empieza la claridad del pensamiento y con ello la inteligencia y la comunicación, la evolución del ser humano. El cerebro necesita de claros conceptos para trabajar bien. Aquí tenemos casi 200 conceptos y vamos a escoger uno al azar por completo y a ver qué nos sale hoy. Y el concepto de hoy es el número 80 y el concepto la ira. Y la ira la conceptuamos como una emoción. Lo básico de la ira es que es una emoción, y la ira también, además de una emoción, y al aclarar por qué, si tenemos únicamente conceptos positivos, ¿por qué la ira la consideramos positivo? Porque es una emoción, y la emoción surge en nuestro esquema fundamental para evaluar las emociones de cuando se unen las oportunidades de afuera que hay en el medio ambiente con nuestras debilidades. Entonces la ira aparece como emoción con la frustración, es decir, cuando hay oportunidades pero no tenemos las capacidades para aprovecharlas. Y esto hace que esta ira sea muy interesante. ¿Por qué? Porque generalmente la vemos desde el punto de vista negativo, pero siempre hay una opción positiva, y la ira positiva es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay ira en positivo podemos hablar muy claramente de motivación, de tener hambre, de tener ganas de lograr entonces superar nuestras debilidades para aprovechar las oportunidades. Y así entonces, como hay una ira negativa, que es la rabia, que es esa capacidad para destruir, inclusive para autodestruirse, también hay una ira en positivo, que es la que queremos enfatizar, y es la motivación. Son las ganas, el hambre de realizar alguna cosa, buscando con varias vías. Sobre todo es superar las debilidades y desarrollar capacidades en donde habían debilidades. Y esto realmente es muy llamativo porque la ira positiva es necesaria en nuestras vidas, y cuando hacemos esto y evaluamos a la ira positiva, y cuando nosotros la deconstruimos de una manera en educación emocional, en un área muy particular, todo el que tiene ira tiene capacidad para crecer en estructura. Basta recordar a Hulk, el hombre increíble, y cómo la ira hace aumentar las estructuras, pero también la ira hace desarrollar, y es decir, va hacia lo funcional. Y entonces en los momentos de ira, la ira positiva, vamos a enfatizar en esto, cuando hay ira positiva también se aceleran nuestras funciones y estamos en mayor capacidad de. Y también la palabra central con la cual deconstruimos a la ira es la capacidad para avanzar hacia lo bueno, que es lo que llamamos prosperidad. Y entonces, si una ira se va hacia lo bueno, se va a la motivación, se puede transformar en crecimiento, desarrollo y prosperidad. ¿Qué pasa cuando no sabemos darle una connotación positiva a la ira? Lo más probable es que al ser reprimidas, porque somos buenas personas y nos han enseñado a no tener ira para neutralizar la ira mala, entonces, ¿qué hacemos? Vamos autocontrolando, probablemente esa ira queda dentro de nosotros y puede generar toda una serie de problemas físicos, psicoemocionales, inclusive socioculturales, y no sabemos manejar la ira. ¿Qué pasa si tenemos el concepto de ira positiva? Que podemos utilizarla como un motor.
si nosotros no dejamos que nuestros hijos y los diferentes elementos de la sociedad tengan ira, lo más probable es que se vuelvan muy obedientes, pero después no le podemos pedir que se superen, que se motiven. Cuando hay frustración y hay debilidades, hay opciones para mejorarlas. Y aquí aparece entonces el manejo positivo de la ira, que es muy terapéutico, de verdad muy terapéutico. La ira, el concepto número 80. Esto es importante, reflexione sobre su ira, vea si usted cómo maneja su ira, cómo la manejan los demás, y será hasta el próximo concepto de estas sesiones de conceptoterapia. Hasta entonces.